En este video vamos a trabajar sobre sucesiones. Vamos a dar la definición de sucesión y ver algunos ejemplos. Supongamos que tenemos un capital C y que lo vamos a depositar en alguna entidad financiera que nos ofrece un R% de interés. Y lo vamos a dejar depositado un determinado tiempo T. Esta entidad financiera nos puede pagar este interés en dos formas distintas, como interés simple o como interés compuesto. El interés simple siempre se paga sobre el capital inicial y el interés compuesto se calcula sobre el capital acumulado. Vamos a ver cómo funciona esto. Nosotros queremos saber, cuando transcurra este tiempo T que dejamos depositado el capital, cuál va a ser el dinero que obtenemos. Si lo dejamos depositado durante un año, en el primer caso del interés simple, vamos a obtener el capital que teníamos más el porcentaje de ese capital que se nos paga como interés. Y en el caso del interés compuesto es lo mismo, lo único que está sacado como factor común el factor C. Ahora, en el segundo año, si nosotros el dinero lo dejamos depositado durante 2 años, en el caso del interés simple, lo que vamos a tener es el capital que teníamos al terminar el primer año, que es M1, más otra vez el porcentaje de ese capital que se nos va a pagar como interés por este segundo año. Si reemplazamos el valor de M1 que teníamos anteriormente, lo que obtenemos es que en realidad el dinero que vamos a tener al terminar el segundo año va a ser el capital inicial más 2 veces este interés que nos están pagando. En el caso del interés compuesto, vamos a tener al terminar el segundo año el capital anterior, o sea el M1, por 1 más R sobre 100, que es el factor por el que se multiplica al pagarnos el R% de nuestro nuevo capital, que es M1. O sea que en realidad, si ahora reemplazamos M1 por lo que vale, en el segundo año lo que vamos a tener es el capital por 1 más R sobre 100 al cuadrado. Ya acá uno empieza a darse cuenta cómo es que va a seguir este procedimiento según sea interés simple o interés compuesto. En el tercer año, al capital que teníamos en el segundo año, se le va a agregar otra vez este interés, calculado siempre sobre el capital inicial. Entonces nos va a quedar que al tercer año vamos a tener nuestro capital inicial más 3 veces este interés. Mientras que en el interés compuesto, el dinero que vamos a obtener al terminar 3 años va a ser el interés pagado sobre el capital del año anterior. O sea que lo que vamos a tener es M2 por 1 más R sobre 100 y esto es igual a C por 1 más R sobre 100 al cubo. Si siguiéramos así, en el año N, en general, en el caso del interés simple, el dinero que vamos a obtener al transcurrir T años es C más N por C por R sobre 100, mientras que en el interés compuesto es C por 1 más R sobre 100 a la N. Este ejemplo específicamente está para ver cómo a veces cuando uno plantea un problema empieza a estudiarlo desde tomar valores en los números naturales, ¿sí? Esto T igual 1, T igual 2, T igual 3, ver qué pasa
en cada uno de los números naturales. Muchos problemas cuando se estudian se empiezan abordando, dándole valores a las variables, primero en los números naturales y después se ve si eso se puede generalizar a cualquier valor. Por eso aparece, y la matemática lo toma, el tema de estudiar las funciones donde el dominio de la función sean los números naturales, ¿sí? En este caso lo que teníamos era un número natural y a través del planteo del interés simple o del interés compuesto obteníamos otro número que era el dinero que nos daba la entidad financiera al transcurrir ese número de años. O sea, en realidad estamos hablando de una función m, la del monto, que toma un número natural y lo transforma en un número real. Cuando una función tiene específicamente como dominio el conjunto de los números naturales, se la llama sucesión. Simple. Una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. Si además pasa que el conjunto de llegada es un número real, como el caso nuestro, esa sucesión se la llama sucesión numérica. En general, la notación usual de función, de escribir la variable independiente entre paréntesis, en el caso de la sucesión, en la teoría de sucesiones, se la escribe como subíndice a la variable independiente. O sea, cuando nosotros encontramos m sub n, en realidad estamos hablando de la notación de función m de n. Estas sucesiones pueden venir, igual que en el caso de las funciones, pero en particular aparecen otras formas, dadas de distintas formas, como una fórmula, por ejemplo, a sub n igual a menos 1 a la n sobre n, ¿sí? Para cada valor de n encontramos este número relacionado con él. Una lista de imágenes, como en el caso de las sucesiones el dominio son los naturales, yo puedo empezar a enumerar cuáles son los valores de la variable independiente, ¿sí? El primero va a ser 1, el segundo va a ser 2, el tercero va a ser 3. Entonces puedo dar la lista de imágenes de esta sucesión ordenadas según la imagen de qué número natural es. En este caso, cuando uno lee una cuestión así en sucesiones, lo que está indicando es que el primer número, el 1, es la imagen del 1, el segundo es la imagen del 2, el tercero es la imagen del 3, el cuarto es la imagen del 4, etc. Y también se puede dar, que es específico de sucesiones también, en forma recurrente. ¿Qué significa esto de forma recurrente? Que puedo decir cuánto vale la sucesión en un valor a partir de lo que vale en valores anteriores. Por ejemplo, tenemos esta sucesión que dice la imagen de 1 es 1 y después la imagen de n, a sub n, para cualquier n, es igual a la imagen de n menos 1, que es el anterior a n, o sea que lo podemos leer como a sub n, que la imagen de n es la imagen del número anterior por n. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo dar los 4 primeros términos de una sucesión según la forma en que está dada. En el primer caso, si tomamos el del ejemplo anterior, a sub n igual a menos 1 a la n sobre n, para dar los 4 primeros términos,
tenemos que reemplazar a n por 1, por 2, por 3 y por 4. Reemplazamos en la fórmula y vamos obteniendo entonces cuánto valen estos términos cuando hacemos la cuenta que plantea la fórmula. En el segundo ejemplo tenemos la lista de imágenes, ¿sí? Acá es muy sencillo sacar cuáles son los 4 primeros términos. Ese es A sub 1, este es A sub 2, este es A sub 3, este es A sub 4, ¿sí? Ahora, si yo quisiera calcular A sub 20, en este formato de la sucesión me implicaría seguir esta línea, esta sucesión de imágenes hasta la posición 20. Y para A sub 100 lo mismo. Si yo pudiera obtener una fórmula, o sea, poder representar esta misma sucesión, pero de la otra forma, con una fórmula, entonces directamente reemplazaría el valor de n que uno necesita para obtener la imagen. Es conveniente, de ser posible, tratar de encontrar esta fórmula. Si observamos esta lista de imágenes, 1, 2, 4, 8, lo que vamos viendo es que cada imagen se obtiene de la anterior multiplicando por 2. O sea que lo que vamos teniendo en esta lista son las distintas potencias del número 2, ordenadas desde la menor a la mayor. A sub 1 sería 2 a la 0, A sub 2 sería 2 a la 1, A sub 3 2 al cuadrado, A sub 4 2 al cubo. Cuando vemos la relación entre el subíndice y el exponente de 2, lo que obtenemos es que la fórmula para desarrollar esta sucesión sería 2 a la n-1 con n en los naturales. En este caso vamos a comentar que a veces también, en vez de considerar como dominio de la sucesión los naturales, se considera los naturales con el 0. Si se van a considerar los naturales con el 0, se va a especificar que se va a incluir al 0, o sea que nuestra lista va a empezar con A sub 0. Mientras no se especifica nada, se asume que son los naturales, o sea que empiezan desde 1. Fíjense que podemos dar una fórmula para esta misma sucesión, pero ahora pensada que el n empiece a moverse de 0. Y en este caso, entonces, el A sub 0 va a ser 1 y va a coincidir con 2 a la n. Son dos fórmulas distintas para la misma sucesión. Una empezando desde 1, la empezando desde 0. El tercer ejemplo, que era la sucesión dada en forma recurrente, y queremos dar los primeros 4 términos, empezamos con A sub 0, que ya lo tenemos como dato, va a ser 1. A sub 1 va a ser A sub 0, el anterior, A sub n-1, por este valor n del subíndice que es 1. Ahora, como A sub 0 era 1, cuando lo multiplico por 1, que es el valor de n, nos vuelve a dar 1. En A sub 2 tenemos que tomar el valor anterior, A sub 1, y multiplicarlo por 2. Nos queda 1 por 2, que va a dar 2. A sub 3 tenemos que tomar el valor anterior, A sub 2, que era 1 por 2, y lo tenemos que multiplicar por 3. Si seguimos con esta lista, lo que vamos a ver, acá ya tenemos los 4 primeros términos que nos está pidiendo el ejemplo, ¿sí? A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Pero si queremos ver qué fórmula, en realidad no hay una fórmula, en matemáticas se le asigna este símbolo, que es n con un signo de exclamación, que se lee factorial de n o n factorial, y que representa el producto desde 1 hasta n de los números naturales.
y en el caso de 0 factorial se lo define 1. A las sucesiones numéricas, que ya dijimos que eran funciones cuyo dominio eran los números reales, ¿sí? Obteníamos las imágenes a sub n. Si las queremos representar gráficamente, en realidad lo que vamos a obtener son puntos donde la imagen va a estar sobre cada número natural. Por ejemplo, supongamos que la sucesión que tenemos es a sub n igual a n más 1. Si la queremos representar en un sistema de ejes, la podemos asociar a esta sucesión con la función ya con variable continua en los números reales, f de x igual a x más 1. Lo único que en vez de ser todo el gráfico de esta, que sería una función lineal, solo van a ser los puntos que son imágenes de los números naturales. Es decir, que quedaría representada gráficamente de esta manera. Están sobre la recta y igual a x más 1, pero son solo los puntos de esa recta que corresponden a ser una imagen de un número natural. Por ejemplo, la sucesión 1 sobre n va a estar asociada a la función 1 sobre x, y entonces, pero solo vamos a marcar los puntos que son imagen de un número natural. Otro ejemplo, a sub n igual 2, esta es la sucesión que vale constantemente 2, no importa el valor de n en que la calcule, siempre la imagen es 2, entonces va a estar asociada a la recta horizontal, a la función constante 2, pero nuevamente son solo los puntos que son imagen de un número natural. En el caso de la sucesión menos 1 a la n, en realidad, si n es par, vamos a tener que siempre la imagen va a ser 1, mientras que si n es impar, la imagen va a ser siempre menos 1. Entonces, para graficarla, vamos a tener asociada dos de las funciones con variable continua. Una es la recta constantemente igual 1, la otra la recta constantemente igual menos 1, y los puntos los vamos a ir marcando según n sea impar o n sea par en una u otra de estas rectas. En el caso de la sucesión menos 1 a la n sobre n, también, si n es par, la sucesión va a estar asociada, va a ser siempre 1 sobre n, con lo cual va a estar asociada a la función 1 sobre x, y si n es impar, la sucesión va a ser menos 1 sobre n, y va a estar asociada a la función con variable continua correspondiente, con lo cual dibujamos las dos funciones con variable continua, que son las que están con línea de rayitas chiquitas, y vamos ubicando sobre esas curvas solo las imágenes de los números naturales que corresponden según sea n par o impar. ¿Sí? La otra línea, la que tiene rayita y punto, nos va indicando cómo es que va siguiendo la sucesión. ¿Sí? Arranca de la imagen de 1 a la imagen de 2, a la imagen de 3, a la imagen de 4, etc. Pero el gráfico de la sucesión son solo los puntos verdes. Hay algunas sucesiones que tienen nombre específico. En el caso que vimos, en el ejemplo al principio de interés simple, donde obteníamos que la fórmula para calcular este interés simple era C más N por C por R sobre 100, lo que podemos observar es que en cada paso siempre se fue sumando el mismo término, este C por R sobre 100. En cada paso vamos agregando ese mismo numerito.
Cuando una sucesión se construye de esta manera, a partir de un número inicial, en los términos subsiguientes se obtienen sumando siempre el mismo número, se la conoce con el nombre de sucesión aritmética. Y la forma general de una sucesión aritmética es: arranco con un valor, a sub 0 igual a, en nuestro ejemplo era el capital inicial, y después cada valor a sub n se calcula a partir del anterior sumándole un número fijo S, que en nuestro ejemplo sería este numerito C por R sobre 100. Uno puede obtener la forma general, la fórmula de una sucesión aritmética que termina siendo A, el número inicial, más N por S, que es este numerito que en cada paso se va agregando a los términos. En el caso, lo que siempre pasa es que la diferencia entre un término y el anterior nos da este valor S con C que se suma en cada paso. En el caso del interés compuesto, cuando hicimos el desarrollo, lo que podemos ver es que en cada paso de este desarrollo, lo que vamos haciendo es, a partir de nuestro capital inicial, multiplicando el capital anterior siempre por el mismo factor. O sea, arrancamos de un número inicial A y cualquier otro término de la sucesión lo vamos a calcular a partir de multiplicar por un valor R fijo el término anterior. Este tipo de sucesiones que se construyen de esta manera se conocen como sucesiones geométricas y se puede obtener la fórmula general de la sucesión geométrica de esta manera, ¿sí? El valor A inicial, en nuestro caso era el capital, por R a la n, ¿sí? Donde R es este número, este factor constante que se multiplica para ir obteniendo los distintos términos de la sucesión. En este caso lo que va a pasar es que cuando dividimos un término, el valor de un término de la sucesión, por el valor del término anterior, obtenemos como resultado este factor constante. Este hecho, igual que en el caso de la sucesión aritmética, nos permite, dada una lista de números, poder predecir si esa sucesión se va a corresponder con una sucesión geométrica o con una aritmética. Solo a partir de la lista vamos haciendo, en el caso de la geométrica, las divisiones de un término por el anterior, y si todas nos dan el mismo número, entonces se va a corresponder con una sucesión geométrica y armamos la fórmula. En el caso de la aritmética, tendría que pasar que ir testeando qué pasa con la resta de una imagen de la sucesión y la anterior, y si siempre nos da el mismo número, entonces se va a corresponder con una sucesión aritmética. Otra sucesión que tiene nombre es la armónica, que es la sucesión de los inversos de los números naturales. Otra sucesión que es muy conocida es la de Fibonacci, que se construye a partir de saber que en 1 vale 1 y que en 2 vale 2, y después el resto de los términos, a partir de 3, se construye sumando los dos anteriores. Fíjense que dice que a sub n, el valor en n, se construye a partir de a sub n menos 1, que es el valor en n menos 1, que es el anterior a n, más a sub n menos 2, que es el valor en n menos 2, que es el anterior a n, ¿sí? Entonces, eso se lee que un término de la sucesión es la suma de los dos anteriores. Otro tipo de sucesiones que ya vimos, que ya aparecieron cuando graficamos, son las llamadas sucesiones alternantes.
Las sucesiones alternantes son aquellas donde aparece este factor menos 1 a la n, puede ser también menos 1 a la n menos 1, multiplicado por a sub n, por una fórmula, donde esa fórmula a sub n es siempre mayor o igual que 0. Y la sucesión factorial, que la vimos, que fue uno de los ejemplos anteriores, que es la que se construye a partir de que a sub 0 vale 1 y que lo que vale en un término es multiplicar por n, por el valor de ese término que queremos calcular, al anterior. Que en símbolos sería 0 factorial es 1 y n factorial es n por el factorial del número anterior, que sería a sub n menos 1. A las sucesiones les podemos poner algunos adjetivos según su comportamiento, según qué pasa o cómo se comportan las imágenes para cada valor de n. Uno de los adjetivos que le podemos poner es el de acotadas. Uno va a decir que una sucesión es acotada superiormente si hay un número real tal que cumple que todas las imágenes de la sucesión a sub n son menores o iguales que este número real para todo n en los naturales. Análogamente, se va a decir que la sucesión es acotada inferiormente si existe ahora un número real que cumple que es siempre menor o igual que cualquier valor de la sucesión. Y se va a decir que la sucesión es acotada a secas cuando lo es superior e inferiormente. O sea que hay dos números reales, m minúscula y m mayúscula, que cumplen que todos los valores de la sucesión son siempre mayores o iguales que m minúscula y menores o iguales que m mayúscula. O sea, todas las imágenes de la sucesión están en un intervalo cerrado. Otro de los adjetivos es de ser monótonas, ya lo vimos con funciones. Uno va a decir que una sucesión es creciente cuando las imágenes van aumentando a medida que aumenta el valor de n. Esto es que a sub n es menor o igual que a sub n más 1. O sea, la imagen en un valor es menor o igual que la imagen en el valor siguiente para todo n. Y va a decir que la sucesión es decreciente si lo que sucede es al revés, que a medida que aumenta n, las imágenes disminuyen. O sea, el valor en un valor n es mayor o igual que el valor en el siguiente de n. Cuando una sucesión es o siempre creciente o siempre decreciente, se dice que es una sucesión monótona. Por ejemplo, algunas cuestiones que suceden. Si yo tengo una sucesión que es siempre creciente, va a ser acotada inferiormente, porque todos los valores van a ser mayores o iguales que el primero, que es a sub 1. Y si es decreciente, va a ser acotada superiormente, porque todos los valores van a ser menores o iguales que el primero, que es a sub 1. Veamos algunos ejemplos de algunas sucesiones y vamos a ponerle alguno de estos adjetivos si le corresponde. La sucesión menos 1 a la n, con n en los naturales, ya vimos que su lista de imágenes es menos 1, 1, menos 1, 1, según n sea par o impar. Entonces es obvio que es una sucesión acotada, ¿sí? Siempre va a estar
entre -1 y 1. Sus imágenes están siempre en el intervalo cerrado -1, 1. Ahora, hablar de crecimiento o de decrecimiento no tiene sentido porque constantemente cambia. Esta sucesión también a veces se la suele llamar, este tipo de sucesiones, que son oscilantes. Otro ejemplo es la sucesión armónica, 1 sobre n, ¿sí? Su lista de imágenes ya la estudiamos, 1, un medio, un tercio, un cuarto, etc. Y lo que observamos, y es muy fácil de verificar, es que es acotada, ¿sí? Esta lista de imágenes siempre va a estar en el intervalo cerrado 0, 1. Ahora vamos a ver o querer decidir si es creciente o decreciente. Observamos que es decreciente, en este ejemplo sencillo vamos a ver cómo es el procedimiento para ver si es creciente o decreciente una sucesión. Lo que tenemos que hacer es tomar un valor y el siguiente, a sub n y a sub n más 1, y decir, suponer, según nos parezca, si es creciente o si es decreciente. En este caso vamos a suponer que es decreciente, o sea que la imagen en n más 1 va a ser menor que la imagen en n, o la imagen en n mayor o igual que la imagen en n más 1, y ahí nos queda una desigualdad, una inecuación en n. Lo que tenemos que hacer es resolverla. En este caso, como tanto n como 1 son números positivos, podemos hacer la multiplicación cruzada o multiplicar miembro a miembro, y nos queda que entonces n más 1 tiene que ser mayor o igual que n, y observamos que esta desigualdad equivalente a la anterior es cierta siempre, se verifica siempre, y entonces nuestro supuesto de que esta era una sucesión decreciente se confirmó y podemos asegurar entonces que la sucesión armónica es decreciente. Supongamos ahora que tenemos esta nueva sucesión, ¿sí? Y queremos saber si es creciente o decreciente. Bueno, procedemos como en el caso anterior, calculamos en a sub n cuánto vale en n, calculamos cuánto vale en n más 1, reemplazando la n de la fórmula por n más 1, y proponemos si es creciente o si es decreciente, lo que se nos ocurra. En este caso yo supuse que es creciente, ¿sí? Que el valor en n es menor o igual que el valor en n más 1. Nuevamente, como ven, nos queda una desigualdad, una inecuación con la variable n. Entonces la vamos a resolver. Como ambos denominadores son siempre positivos, porque n es un número natural, podemos hacer el producto cruzado. Nos queda esta desigualdad. Desarrollamos, distribuimos los factores en el primer miembro y en el segundo miembro. Nos queda de esta manera. Acá podemos cancelar n cuadrado y 4n, y entonces nos queda que como resultado que 3 es menor o igual que 4, que eso vale siempre, es válido para cualquier valor de n, y por lo tanto el supuesto de que esta sucesión era creciente también es verdadero. Si no tenemos ni idea, y por ejemplo acá hubiéramos puesto que fuera decreciente, lo que obtenemos al final es la desigualdad contraria de la que 3 es mayor o igual que 4, y eso es falso siempre, con lo cual vale la otra desigualdad y termina siendo creciente. Muy bien, hasta acá nuestra introducción del tema sucesiones, donde vimos qué se entiende por una sucesión y además analizamos algunos adjetivos que se le pueden poner a estas sucesiones, como el ser creciente, decreciente o acotada.